Buenos días, ¿cómo están todos? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Pues ya estamos listos para comenzar esta conferencia. Adelante, si gustan presentarse cada uno de ustedes para que los asistentes los conozcan y después comenzar con su presentación. Muchas gracias a todos y esperamos que la disfruten. Pues bienvenidos todos a este Summit Digital de Urrea. Muchísimas gracias, nos sentimos como en casa. La verdad es que gracias a la dirección, gracias a Abel, gracias a Lisette, a todo el mundo que hizo posible esta presentación. Y estamos muy contentos de estar aquí participando. Somos, como decía, parte de la familia de Urrea, de casa, de diseño, y estar aquí invitados, pues es un honor. Yo soy Sebastián Lara y ahorita se va a presentar mi hermano. Hola, yo soy Mauricio Lara y pues nuevamente, como dice Sebastián, muchas gracias a todo el equipo de Urrea que nos invita en cada oportunidad que tienen, y nosotros somos felices de colaborar con una empresa y con personas como ellos. Y bueno, vamos a presentar esta conferencia que nosotros la denominamos del concepto al diseño, precisamente porque nuestro estudio o nuestra actividad profesional se caracteriza porque desde el inicio siempre pensamos en un concepto. Entonces, en este caso vamos a mostrarles parte del portafolio, ejemplos, referencias de lo que hemos hecho, y después vamos a entrar a dos colecciones que desarrollamos para Urrea, donde les vamos a platicar todo el proceso que se tiene que llevar desde la idea inicial hasta ya el desarrollo de las piezas. Y siempre empezamos con esto que nos caracteriza en el estudio. Si quieres, Sebastián, platicar lo del piense. Sí, muchos dicen que es una máxima de diseño de nosotros o nuestra filosofía, y sí, pues sí envuelve muchísimo la manera de pensar de nosotros, y es una anécdota muy característica de una persona conocida de nuestra cuñada, una persona de limpieza, de servicio, que fue a pedir trabajo a una casa y le dijo a la señora de la casa: oye, pues ya viste lo que tienes que hacer, tienes que limpiar, ¿cuánto me vas a cobrar, no? Y la chica le dice: pues depende. Pues, ¿de qué depende? Si es con piense o sin piense. ¿Cómo? Le dice: si usted quiere que yo piense que los jueves tengo que cocinar esto, que tal ropa no le tengo que poner tal cosa, que tengo que mover los muebles a ciertos periodos de tiempo, todo eso, pues cuesta más porque es con piense. Si es sin piense, pues le cuesta tanto, ¿no? Entonces nos dio mucha risa un poco al principio, pero después tiene toda la razón. En realidad todos, como prestadores de servicios o diseñadores o todos los que estamos en el medio creativo, pues tiene que ser un trabajo con piense, ¿no? Y en este trabajo que hemos hecho pues a lo largo ya de 16 años juntos, Mauricio y yo, pues nos caracteriza eso, ¿no? Pensar más adelante del proyecto, empaparnos en el concepto de algún objeto o de un proyecto en específico, para después exista la idea, ¿no? Por eso dice: piense, luego existe. Bueno, ahí estamos Bueno, nosotros. pues vamos a avanzar. Y bueno, son algunos ejemplos de proyectos que hemos desarrollado, y en este caso son primero las referencias de donde surge. Entonces, En este estas caso, son unas tazas, las clásicas tazas de papel, ¿no? y a partir de eso diseñamos esta pieza, que es una pieza en cerámica que tiene mucho más permanencia, que te hace darte cuenta que no tenemos que estar consumiendo recursos. El papel se llama Paper Cup y este es de cerámica, y esta pieza estuvo en el Destination Design del MoMA junto con otras que ahorita van a ver, y fue parte de una presentación de 60 diseñadores de todo el país, de los cuales nomás tuvimos Mauricio y yo y otra persona de Guadalajara, y fue un orgullo estar vendiendo nuestras piezas en el Museo MoMA de Nueva York. Estas también es la referencia, y cómo, pues, como mexicanos, antes de la pandemia principalmente, pero todos, pues al menos una vez por semana comíamos en la calle, ¿no? Y cómo podíamos presentar eso como el ADN de los mexicanos en una cultura diferente como es la estadounidense, o todo el tema cultural, y salieron estos que son los aleros barrilito, el salt and pepper, y también son en cerámica, y al final de cuentas pues es como la abstracción de un diseño popular que nadie sabe por qué la sal venía en un barrilito de plástico. Y bueno, es la referencia del clásico sombrero, ¿no? Entonces, a partir de esto, esta pieza se llama el botanero sombrero,
Es una pieza en cerámica, que es un objeto para comer pues aceitunas o botanas de estas que llevan hueso o llevan semillas o cáscaras, en donde tomas el alimento limpio y la cáscara o el hueso en este caso lo pones por el centro, ¿no? Y esta pieza, bueno, pues tiene todo el carácter de ese sombrero, incluso el nombre, queríamos que fuera como lo pronuncia un extranjero este objeto, entonces es un sombrero. Entonces, este se escribe sombrero y al final lleva una U para que se pronuncie así, ¿no? El sombrero. Y bueno, son estos como objetos que de alguna forma piensan en el uso más allá de la propia forma, ¿no? Y a partir de esta solución que dicen que las bolsas colgadas espantan a las moscas, entonces generamos esta pieza que es el Flyaway, que es una pieza en cerámica y es un florero nada más. Y va a contener agua, pues que le sirva a algo, ¿no? En vez de espantar a las moscas, que le sirva a las plantas. Y esta estuvo también en una exposición en Shanghai de cerámica. Y bueno, pues son piezas que nos han caracterizado a lo largo de nuestra trayectoria. Estos son los clásicos cepillos para lavar en las casas, ¿no? De fibra de polipropileno, pero bueno, tomando como referencia esa abstracción, este es el portalápices erizo, que también participó en la exposición del MoMA y después quedó como pieza exclusiva del museo para la comercialización en Nueva York, en Japón, y es un portalápices, ¿no? Pero tiene todo este carácter de la referencia, por eso hablábamos del concepto, de dónde viene y luego cómo este concepto se traslada, se limpia, se pule y se termina como en un objeto que ya puede, en este caso, llegar a estar en un museo, ¿no? Este es el chacmol de la cultura maya, de donde tomamos como referencia esta posición y esta forma para generar este asiento, ¿no? Y este asiento estuvo en una exposición en Holanda en 2005 y después participó ya en algunas exposiciones en Shanghái, en México y en muchos otros lugares del mundo. Esta referencia que es simplemente cómo haces la silueta, la síntesis, pero lo llevas a otro material. Esto es de espuma de poliuretano. Luego, esta parte de las tres patas que son súper funcionales, que en cualquier superficie están equilibradas, que tiene el molcajete, y el tema prehispánico de por qué un cerdo es el que representa los molcajetes al principio en esta piedra basáltica. Y entonces diseñamos esta pieza que es el mulipot, que en realidad es un contenedor de objetos para la entrada de la casa. Entonces puedes dejar tus llaves, tu celular, tu cartera, y cuando sales, pues lo tienes ahí a la mano. Este fue para una exposición en Italia que se llamaba First Cut y era hace, pues, ¿qué será? Como casi 16 años, 15 años, que habían comprado una máquina de corte láser y querían que diseñadores del mundo hicieran piezas con ella. Y esta es, bueno, la clásica referencia a un huacal, ¿no? Los huacales de madera, y esta silla la hicimos para un restaurante que tiene ese nombre, o tuvo ese nombre, el restaurante Huacal, en el cual la silla tiene una característica de un corte en el respaldo para que puedas colgar tu bolsa mientras estás sentado, ¿no? Y el asiento no toca el respaldo, lo que hace que tenga una flexibilidad distinta al respaldo y se vuelva un asiento más cómodo a pesar de ser totalmente plano, ¿no? Y esta, bueno, es la clásica referencia que le llaman las botellas de la esperanza o las varillas de la esperanza, porque dicen que la gente tiene la esperanza de construir un segundo piso en su casa. Entonces, tomando como referencia este concepto, este es el sillón Carlota, que en algún momento fuimos como embajadores de la marca de Carlsberg, y bueno, ellos nos dieron muchísimas cervezas, gracias a Dios, y utilizamos muchas botellas para hacer diferentes piezas. Esta es una de ellas, que es el sillón Carlota, con esta referencia de las varillas de la esperanza. Y a partir de esta silla que le llaman la silla huevo o la silla concha, y ahora le llaman la silla Acapulco, a raíz de una buena amiga, Cecilia León de la Barra, que le puso el nombre cuando le empezó a hacer, hizo una revisión de esta silla, la empezó a hacer y dijo, pues como la silla de casa de mis papis, que la casa de sus papás estaba en Acapulco, entonces era la silla Acapulco y ella lo bautizó. Pero bueno, esta silla siempre me ha llamado la atención, como una parte tiene que dar la ergonomía, las tiras de plástico, etcétera, y participamos en un concurso de diseño de piezas con madera sólida, la Mediodía. Esta es la silla, también ganó el primer lugar.
pero cada pieza es diferente entre sí, digamos, de las 12 a las 6, todas las horas del reloj serían diferentes las piezas, y tiene una comodidad increíble. Es una silla que cambia por completo la manera de sentarse en una silla como las otras de playa, le da otra categoría, y tiene un tratamiento de aceites para que sea un tema también olfativo. Y a partir de estas soluciones que los albañiles y todos los trabajadores de repente hacen, no sé, de que a la hora de la siesta pues, se acuestan en donde pueden, en un costal, en un cajón mezclero, nace el asiento del maestro, que es esta pieza que además tiene un cojín muy elegante de jerga. Entonces, estuvieron en una exposición de diseño inmobiliario aquí en la Expo, y todo el mundo hacía unas cosas súper high-tech, etcétera, pretendiendo parecer cosas italianas y demás. Y nosotros hicimos una cosa más de contracultura, más de concepto, y nacieron estas piezas, ¿no? Y este es, bueno, un canal Montén, una viga de un canal Montén, y a partir de ese, bueno, viene este asiento, es el concepto del asiento vaquero, y es este, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tener a la mano esta literatura que da cosquillitas, ¿no? Entonces te puedes sentar y tienes a la mano estas lecturas, pero bueno, tomado desde el punto de vista que fue un proyecto que nosotros nos pusimos como un proyecto de contracultura, ¿no? Hay una anécdota interesante con estos dos proyectos. En esa exposición no lo publicaron, no le tomaron fotos, bueno, fue una cosa muy chistosa, pero después de esa exposición, estas piezas se publicaron en revistas de China, de Brasil, de Israel, como qué es lo que se está haciendo en México en diseño, ¿no? Entonces, como muchas veces en México no hacemos casos de estas referencias y no le ponemos atención a tantos elementos que podemos tomar de nuestros usos y costumbres y de la cultura mexicana. Y bueno, vamos a empezar con algunos proyectos integrales. Nos vamos a ir rápido para llegar a las colecciones que hemos tenido la dicha de desarrollar para Urrea, pero queríamos como que nos conocieran a partir del catálogo completo de nuestro trabajo. Acabamos de tener la dicha de ganar el primer lugar en el Restaurant and Bar Design Awards en Londres, y participó contra Foster, contra muchísimos despachos muy, muy, muy pesados, y entramos en la categoría de diseño de techo. Justamente el concepto está entre Paquimé y el pueblo Tatooine, donde nace Luke Skywalker. Era una solicitud de Juan Monteón y de Nacho Cadena, de Poncho Cadena, para su nuevo restaurante, y pues teníamos que desarrollar un plafón que representara esto. Entonces aquí están como las referencias de la traza de Paquimé, y a partir de eso diseñamos por completo módulos que pudieran armarse entre sí. Tuvimos que aprender de patronaje, seguirle con un tema que ya habíamos aprendido de otro proyecto, pero también temas de termoformados, cosas más de fabricación. Hicimos prácticamente, ¿cuántos módulos? Como unos... 9. 20. Son 9, pero al final fueron como 30 y tantos módulos diferentes de acomodos de piezas de 1.20 por 1.20, porque se hacían los diseños, y tenían que estar marcados, ubicados y todos para tener una ubicación exacta en el restaurante, porque algunos se convertían en arbotantes para lámparas, en otros salidas para bocina, otros sprinters para los aires, para lo del fuego, y así es como quedó la pieza. Esta nuevamente es la referencia, ¿no? Es un hotel en Nuevo Vallarta, y tenían unas columnas. Entonces esto es en el mar, y lo que hicimos como reflexión es cómo estos elementos que de repente entran al mar, los mismos organismos se van apropiando de él, y lo que hicimos fue, si estas columnas que estaban en el lobby, que de alguna forma en el proyecto estorbaban, y precisamente nos invitaron para ver qué recubrimiento podríamos ponerle. Entonces, si estas columnas eran unos intrusos en ese lobby, lo que hicimos fue que esos intrusos o estos elementos, como las estrellas de mar, se apropiaran de la columna, ¿no? Entonces fue un desarrollo de diseño muy interesante, en el cual tuvimos que resolver cómo una parte plana tiene que fijarse sobre los diámetros de las columnas, y esto se desarrolló en cerámica. Nos apoyó un amigo, Ariel Rojo, para algunas cosas del desarrollo y la producción de las piezas de cerámica, y esta es ya la fotografía de las piezas en Nuevo Vallarta, en la columna. Pero luego es padre, porque empiezas con un proyecto con un cliente y vas creciendo, van surgiendo diferentes necesidades, y en este caso tenía la necesidad de un techo para el Skybar en un 6º piso,
en playa y tenían solamente la idea de meter un plafón de madera. Le dijimos, no, ¿cuánto tienes de presupuesto? Vamos a hacer algo con eso. Entonces, inspirados en este tema de las mantarrayas, las velas de los barcos, las escamas de los peces, desarrollamos pues un elemento que pudiera sujetar ahí, que llamara mucho la atención porque se veía desde planta baja hasta arriba, y generamos estas piezas que también son del mismo plástico del techo de Veneno, y parecen que son de lona, que son flexibles, pero en realidad son rígidas para evitar cualquier movimiento. Y bueno, pues ahorita a 13 años de que, sí, 11 años de que lo instalamos está perfectamente bien. O sea, son cosas que están pensadas para durar. Y esta es una barra a la cual nos invitaron y fue un desarrollo muy interesante porque estaban rehabilitando este edificio que era el Cine Variedades en Guadalajara, y lo denominaron el Laboratorio de Arte Variedades. Nos invitaron y el análisis que hicimos fue si Guadalajara es una de las ciudades más grafiteadas y los arquitectos mismos no quieren el graffiti, están poniendo pintura anti-graffiti, nosotros vamos a meter el graffiti a nuestro mueble. Entonces invitamos a colaborar a un artista del graffiti, al Frase, para que nos apoyara a hacer estos trazos, estos rasgos, y luego ya nosotros tuvimos que trabajarlo ya como un patrón, un poco como el Veneno, para que todas las piezas pudieran casar, y al final se desarrolló en colaboración con unos modelistas, con los fundidores, bueno, fuimos más de 140 personas que desarrollamos este proyecto, y al final el resultado es muy interesante porque es fundición de aluminio. El mensaje del larva quizá no es tan obvio, pero tiene ese concepto. Entonces, si lo observas, puedes darte cuenta que lo tiene, y si no, es un elemento que es muy congruente con los eventos que se hacen en este lugar, ¿no? El Huacal era un restaurante agroecológico que estaba en Naciones Unidas, entonces todos los materiales tenían que ver con eso. La referencia de la fachada es la síntesis de un huacal. Todo el elemento blanco que ven ahí son maderas de pallets reutilizadas, solamente trabajadas con cal. Todo el tema del display de las frutas, que pareciera como una tiendita, que entraras, tuviera objetos decorativos, pero también funcionales y de venta, huevos orgánicos, queso de Tapalpa, que tuviera todos los elementos inspirados en la naturaleza. Hicimos un lambrín en las paredes, inspirado en las hojas de los ficus, con tejedores. Luego, este es otro proyecto que bueno, lo echamos rápido, de Aquiles Chávez. Nos había invitado previamente a hacer el restaurante Lo, y después nos invita a conocer su restaurante que tenía en Houston, que se llamaba La Fichería, y nos invita a hacer como la adaptación de este tema de los warehouse, de donde venden el pescado en Estados Unidos, estas granjas y demás, y adaptarlo a Playa del Carmen con un carácter, pues como una mezcla entre algo que entienda un americano o un europeo a algo mexicano. Como siempre, la referencia es el mar. Desarrollamos el tema de la imagen gráfica, cambiamos el logotipo, inspirados en esto de los cardúmenes. Generamos el diseño del piso, el acomodo de las piezas. Para nosotros eran unos pececitos, y el acomodo de las piezas van a la parte de abajo que ven ahí más saturada, que es donde están los baños. El mobiliario. Igual, bueno, las barras inspiradas en este tema de los pozos petroleros, estas tuberías. Las lámparas son de caucho, de un despacho danés, y luego algunos otros proyectos. Este es una tienda de productos forestales, desbrozadoras, motosierras. Cuando nos invitaron no sonaba pues nada sexy como proyecto, pero le dimos la vuelta y al final desarrollamos todo un concepto distinto de tienda, que incluso las personas de Husqvarna, que es la marca que ellos distribuyen, cuando vinieron a Guadalajara decían, es que no tenemos en ninguna parte del mundo una tienda que se vea con esas características, ¿no? Entonces fue repensar el tema de la deforestación y darle la vuelta a pensar en maderas sustentables, a bosques sustentables. Se trabajó también en el tema del logotipo. La experiencia es una tienda que tiene olor, tiene sonido. Trabajamos con especialistas, obviamente eso no lo hacemos Sebastián y yo solos. Entonces la tienda huele a pastos, huele a té verde, tienes cabinas de experiencia, todo este mobiliario que te habla de eso, ¿no? De la madera y de la sustentabilidad. Y este es un proyecto de un sindicato, ¿no? Entonces, imagínate, vamos a diseñar las oficinas de un sindicato, y cuando conocimos al abogado, nos voló la cabeza el hecho de que sea una persona consciente, pensante,
eh, con el tema social, que además con el tema del diseño, con el tema del arte. Entonces, él trabajaba mucho en contacto con las comunidades huicholas. Entonces, desarrollamos esta pieza que genera un muro inspirado en las chaquiras. Desarrollamos todo el tema del coworking, había espacios y oficinas móviles en esto fue hace prácticamente 6, 7 años. Todo el mobiliario es de Steelcase, metimos la remodelación, hicimos muchas cosas que sucedían dentro del espacio, y así es como quedó el muro de Shakira, que llama muchísimo la atención, y después esta pieza se convirtió en una pieza de línea que distribuye el proveedor que nos hizo. ¿Algunas experimentaciones? Estas son experimentaciones que hemos hecho, trabajos en láser con piel, cosidas o costuras hechos como figuras geométricas. Estos se convirtieron después en las paneras del restaurante Hueso, en el cual también habíamos ya colaborado. Sirven tal cual como unas paneras. Estos son unos vasos tequileros de acero inoxidable con aluminio, en el cual el salero tiene una pirámide al centro o un cono de donde puedes tomar la sal y llevar esta pizca de sal. Este es el salero. Son estas experimentaciones que nos vamos poniendo de repente como proyectos del estudio, proyectos sin cliente que desarrollamos simplemente por la experimentación y por el aprendizaje de lo que nosotros podemos aprender en cada uno de los proyectos, ¿no? Pero algo interesante de esos caballitos, nos invitan a participar con Tane y desarrollamos una colección que acaba de salir ahorita inspirada en la jima del agave, cómo queda la forma, y están ya a la venta en todas las tiendas de Tane, pero pues cómo van pasando cosas que de repente tú no sabes. Lo hicimos para el Abierto Mexicano, autogestión, y después, a partir de haber hecho algo de súper lujo, completamente diferente para tomar tequila, que no son caballitos, son unos tequileros, unos vasos diferentes, pues nos invitan a participar. Luego, este es otro proyecto integral de los más ricos que hemos tenido, porque hemos tenido que aprender mucho, incluso de una filosofía educativa diferente, que es el Reggio Emilia, que es una filosofía que nace en Italia, en la cual considera a los niños con 100 lenguajes de los niños, no solamente hablar, escribir y ya, ¿no? Actuar podría ser. Ellos tienen la comedia, la actuación, la pintura, la escultura, el grabado, cualquier tipo de presentación de cómo pueden expresarse los niños, y nosotros los vamos cerrando, ¿no? Entonces, la conceptualización es esto: nosotros como padres, cómo vamos dándole un sustento a nuestros niños, y a partir de sobreponer las manos, generamos la planta del lugar y elementos que tenía, aparte, muy chistoso, porque ellos están rentando el terreno y tenían que ser, pues, casetas prácticamente móviles. Nosotros no quisimos ser casetas, y con la gente que hacía las casetas desarrollamos un sistema a partir de algo que tenían ellos, y generamos un elemento muy padre que no parece que sea algo que se vaya a ir. De hecho, ya hicieron la segunda parte. Esto es un muro, el tratamiento de la parte gráfica, protección, diseño de pisos, jardinería. Incluso por ahí hay unas piedras que son bocinas que están perdidas, entonces entras al lugar y suena música clásica, ¿verdad? Es como de otro planeta. Están los niños todos ahí felices, dibujando, trabajando. Este es el comedor, porque todos comen ahí, pero de repente vamos y nos dicen, ahora el menú es betabel a no sé qué, con flores de no sé cuál, y dices, ¿cómo? Porque está en un lugar también que hay una granja que tiene puros productos orgánicos, entonces comen los niños ahí. Bueno, está increíble. Esto es un atelier que también tienen una persona especialista en arte, que es el atelierista, entonces les enseña a cómo expresarse por medio del arte. Tienen una chorro de materiales, ¿verdad, Mauricio? Que de repente, si ustedes tienen cosas para donarle a la escuela, les sirve muchísimo. O sea, de repente les donamos CDs viejos para que hagan cosas, o empaques de unicel, o cartón, y son felices con eso, ¿no? Tratamientos de materiales, los baños hechos a su medida. Y bueno, en los baños pusimos unas llaves de Urrea, precisamente. Claro, ahí están. Sí, sí. Por ahí andaban. Sí, ahí están. Sí, este es un proyecto muy interesante. Es el primer centro estatal de fomento a la lectura, un lugar para que vayan la gente a leer, y una sede de la carrera de mediadores de lectura. Está aquí en Guadalajara, y fue pensar en estas diferentes lecturas que se tienen que hacer, ¿no? Y me refiero a lecturas, a los elementos de mobiliario, ¿no? O sea, hay unas estas como tipis en donde te puedes sentar, te puedes esconder. Es un área en la cual van muchas escuelas, muchos chicos jóvenes, a lo mejor utilizan las literas un poco como en un plan de rebeldía, de subirse y esconderse a leer. Entonces todo el mobiliario tiene un carácter distinto, no son escritorios,
Y una cosa importante y muy original de este tipo de lugares es que no es una biblioteca. Por lo tanto, los libros tienen que ir expuestos de frente para ver las portadas, y todo el mobiliario, todo fue diseñado, todo el espacio rehabilitado. Se forraron la cantera con tabla roca para no afectar la cantera, etcétera. Entonces son proyectos que de alguna forma queríamos presentarles para que vieran un poco cuál es nuestra experiencia, o nos hemos movido entre tiendas, objetos, galerías, objetos más hacia el arte, y en este caso vamos a hoteles, vamos a presentarles las dos líneas que hemos tenido la suerte de colaborar con la marca. Entonces esta línea, el parámetro, el brief que nos dieron es: le gusta a todos y todo el mundo la compran, es la nueva clásica americana. Entonces son formas pues como estas, orgánicas, etcétera. Entonces en todo el proceso de bocetado que hicimos, estuvimos revisando todo lo que se había hecho antes para poder tener, y eso es lo complicado de diseñar una línea de grifería, cómo puedes tener algo original dentro de un mundo tan extenso y tan vasto que hay en todas las marcas y en todas partes del mundo. Entonces, sobre todo, que parte del brief era, además de que todo el mundo le guste y lo compre, pues que quede en diferentes tipos de decoraciones, diferentes tipos de proyectos, desde hotelería hasta una hacienda, hasta una casa contemporánea. Y es una línea que la verdad nos gusta mucho, con la que estamos muy, muy a gusto, porque es una línea pues atemporal, que se pensó desde un principio, hecha para la mano. Se fijan aquí en los bocetos, me voy a regresar un poquito, empezamos con referencias más como de piezas de ajedrez, o aquí como la síntesis de este tema del vaso de la licuadora está en uno de las bases de los manerales, cómo reflejan estas partes muy, muy clásicas, ¿no? Como de repente la síntesis de la llave hecha de cerámica que había, o de estas de cruceta que decían hot and cold, ¿no? Con cerámica de toda la vida. Entonces, a partir de eso empezamos pues a darle un toque mucho más contemporáneo. Debemos decir que nos sentimos un poco retados, porque nosotros no estamos tan hechos a hacer cosas orgánicas. Entonces tuvimos que trabajarlo más bien al revés. Antes de tocar la computadora, que muchos diseñadores usan esto y empiezan a modelar y demás, nosotros empezamos con la parte muy de sentirlo, de hacer los bocetos a tamaño real, y a partir de eso empezamos a hacer pues todo un filtro de estos bocetos, con la parte de arquitectura, la parte de diseño, que estaba ahí Lara más Lara al lado de nuestro despacho, colaboradores, esta chica es española. Entonces empezamos a filtrar y llegamos a dos como looks que queríamos presentar. Hicimos nuestra espuma para trabajar los prototipos. No se usó una sola computadora, un solo sistema de CNC, de nada. Todo fue lijado a mano, fue a la técnica antigua con la que se hacían, por ejemplo, los coches, o que se hacían muchas cosas, ¿no? En Art Center, cómo trabajan, pues es igual. Nosotros hicimos una vista superior, una vista lateral, y a partir de eso, pues empezamos a esculpir las piezas, y fue muy interesante porque cuando llegamos a la presentación con la gente de Urrea y de Mercadotecnia y demás, nos dijeron: es que ya lo estamos viendo, el prototipo es la primera vez que en una primera junta estamos viendo de tamaño real una pieza. Ya la podía sentir, ya podíamos ver que nos cabía el aerador, que nos cabía, no sé, las dimensiones. Entonces, eso estuvo muy bien, y fue a partir de esta y de esta, como que hubo un match. Algunas tomaron la parte de atrás y la parte de adelante, hicimos una mezcla. Esas eran las primeras palancas. No sé, ¿nos podrás explicar más tú, Mauricio? Sí, lo que buscábamos era, como decía Sebastián hace rato, este tema de las formas como de ajedrez. Buscamos, me voy a regresar un poquito, como estos elementos que pudiera ser como una especie de pieza extra que va abajo en contacto con la mesa, que pudiera ir en dorado y lo demás en cromo, etcétera. Entonces, para poder sintetizar y para poder buscar de alguna forma tener el mismo mensaje en cuestión estético, lo integramos a partir de unas pequeñas curvas que van abajo, que sí, el reflejo a la hora de que ya está hecho te da esa idea de que es una pieza extra, pero es digamos, está hecho desde la misma base, ¿no? Entonces, estos son algunos bocetos. Cuando teníamos estas juntas, no está muy arriba, no está muy abajo, ahí mismo dibujábamos y lo íbamos checando.
y después con el departamento ya de ingeniería, y cabe destacar una cosa que hace rato lo mencionamos en lo de larva. Nosotros pues somos los que salimos en la foto, pero esto, nosotros los diseñadores no trabajamos como artistas solos, sino esto es un trabajo de un gran equipo, porque están la dirección general, el equipo de mercadotecnia, ingeniería, todos los trabajadores, los de los departamentos de cromado, de empaque, es decir, todo un equipo enorme que participa y aporta para que las colecciones sean lo mejor para el público. Entonces, ahí sí es importante destacar que, claro, los hermanos Lara les toman la foto y salen ahí en la ferretería, pero en realidad deberían de tomar la foto de muchísimas personas. Entonces, estos son los planos que nos pidió el departamento de ingeniería, en donde van las curvas de cada una de las partes para tener los diámetros, etcétera, ¿no? Y después, bueno, esta ya es la fotografía, entonces, ¿cómo de esos modelos de espuma ya puedes llegar a tener una pieza terminada? Para nosotros fue como uno de los primeros ejercicios de realmente hacer diseño industrial, porque esto es una producción que se hace en línea, no son muebles que a lo mejor haces 30, 40, 100 sillas, esto es algo que se produce en línea, en la cual tiene que funcionar perfectamente, tener todo perfectamente establecido para que sea un producto comercial y que funcione muy bien a la marca, a la gente y a la misma empresa, como en el tema productivo, ¿no? Y a partir de esto, tenemos buena relación con el Abierto Mexicano de Diseño, que es una exposición, feria que se hace en Ciudad de México, que tiene diferentes sedes y cada quien pues gestiona su sede, etcétera, y el chiste es que sea un espacio como recorrible por todo el centro de la Ciudad de México. Entonces, nosotros queríamos participar y mucha gente pues estaba presentando lo último que habían hecho como diseñadores, como despachos, y dijimos, pues nosotros si estamos haciendo una línea de grifería, pues no íbamos a montar un set de un baño que pareciera como una expo que no era tan de carácter de diseño, entonces le dimos la vuelta y generamos esta pieza que generaba un poquito de expectativa porque llegabas y veías esa caja y veías que la gente estaba adentro muerta de risa, sacando sus celulares, tomándose fotos y demás. Entonces yo me quiero meter ahí. Entonces se metían y descubrían este espacio que le llamamos infinito, porque todas las llaves las podías girar, todas las palancas las podías girar, entonces generabas pues, diferentes formas y a su vez tenías pues, espejos en los 4 lados y la gente estaba ahí fascinada tomándose fotos, subiendo al niño y se veía miles de palancas, ¿no? Que al final de cuentas sí nos dijeron que por favor no usemos tantas palancas, ¿verdad, Mauricio? Que son piezas ya terminadas. Pero bueno, esta pieza es una pieza de arte que sigue en el showroom de Urrea y que pues al final de cuentas pues sí no se usaron para vender, pero le dieron otro carácter completamente diferente. A partir de eso, pues pasa prácticamente año y medio, suena el teléfono y nos dicen, ¿no? Oigan, queremos hablar con ustedes, queremos invitarlos a diseñar otra nueva línea, pero completamente diferente, una línea ortogonal, más arquitectónica, mucho más contemporánea. Entonces, pues fue como el giro completo y cómo empezamos a desarrollar piezas, empezar a bocetar y llegamos a una pieza como haciendo el análisis. Siempre empezamos con el monomando, ¿no? Haciendo el análisis de que la palanca tiene que tener un corte para que pueda abrir. Entonces, como que la palanca no es la importante. Entonces, aquí lo que dijimos, como en este caso estaba aquí, ¿no? Que la palanca tiene un corte, perdón, aquí tiene un corte. Entonces, en esta de acá, lo que hicimos es que el cuerpo tuviera una parte que se inclinara para que cuando abre la llave, le diera permiso a la palanca. Entonces queríamos que fuera tan arquitectónica que pareciera tal cual una solera de acero, de esas que se usa para la construcción, simplemente doblada para que fuera la palanca. Entonces generamos esta pieza, que este es uno de los renders que presentamos. Prácticamente quedó así, simplemente levantamos un poquito la palanca por temas del cartucho, pero es una línea que nos han dicho que es de las más vendidas de Urrea, que la verdad estamos muy contentos con ella, cómo genera estos reflejos, a veces hasta se pierde la misma colección, le hemos puesto muchos los es prácticamente nuestro sello, o sea, si vamos a diseñar un baño, póngale cuadro. Entonces es interesante, aquí está como la parte de todo el análisis en los programas de CAD, cómo tiene que entrar, si se ahuecaba, si no. Entonces hubo ahí una anécdota chistosa. Sí está por ahí la pieza, ¿no? Del prototipo. Sí.
Pero bueno, Entonces, es importante antes de continuar que una colección, como lo dijo Sebastián, se empieza a partir del monomando. El monomando es el que, digamos, es el ADN de lo que después se va a repetir. Entonces, ya sabiendo que este corte que teníamos en el cuerpo del monomando era el elemento ADN o característico, ya después es mucho más sencillo poder avanzar con los demás elementos, ¿no? Como el toallero de barra, el de argolla, el gancho, el portarrollo, el toallero, etcétera, ¿no? Entonces, como ese elemento, una vez que llegas a esa solución, es mucho más fácil irlo trasladando, ¿no? Para estos otros elementos de la misma colección. y luego, en el Inter, tienen el tema con los cerámicos, acaban de comprar esa compañía, nos invitan a conocerla en Apodaca y dijimos, qué padre, pues vamos a poder diseñar un lavabo que tuviera todo el carácter de la línea, de la colección. Entonces llegamos como a hacer la síntesis de cómo cuando haces un esquema como arquitecto, ¿no? A la salida de las regaderas, pues haces como las líneas hacia dónde irían las fugas del agua, pues a partir de eso lo trazamos en el lavabo y tiene muy buena salida, de hecho, y está hecho en cerámica. A partir de eso se diseñaron también los sanitarios. Este es uno de los prototipos que al ser una línea que no es orgánica, pues hicimos una protomaqueta, simplemente con cartón batería para ver la volumetría. Le pusimos, pues porque quería que la palanca tal vez no fuera de solera. Entonces llevaron este prototipo, llevaron esta palanca que se ve aquí abajo, esta de aquí, que es mucho más levantada, como tipo esto. Y entonces hubo como un focus group con arquitectos, con creativos, con todo. Decían, pues sí nos gusta la línea, pero tiene algo. Y al final, como que no querían empujar la palanca de la solera por temas de producción y por costos y demás, porque es sólida. Entonces, pero es que dicen, los Lara diseñaron, esa es la de los Lara, claro, es que eso es completamente el ADN de la pieza, ¿no? Entonces, al final de cuentas fue como siempre los despachos de diseño con el cliente y demás, pues hay como un tema, ¿no? De que es una batalla ganada el hecho de tener nuestra palanca ahí, que era muy pesada. Estos son algunos de los renders que presentamos ya para toda la colección. Y bueno, la fotografía. Aquí lo interesante es cómo lo que decía que se pierde porque refleja la cubierta, entonces de repente no ves grifo, de repente sí. La parte de arriba que tienes como el reflejo de la palanca también es una sección diferente que no conoces del grifo porque estás viendo, por el reflejo estás viendo la parte de abajo de la palanca. Por eso es importante que no sea ahuecada, sino sólida. Y ahí es como está el lavabo montado en su ambiente. Diseñamos también los gabinetes, que al final de cuentas ya es una línea de negocio diferente, ya no se aplicaron, pero estaba todo diseñado. Incluso la tapa del sanitario, si se fijan, tiene el corte del ADN, el asiento, toda la parte donde tienes que meter los pies. Y a partir de eso, pues generamos una pieza que decíamos, si es tan pesada, va a flotar. Esa pieza no es tan pesada, va a flotar. Hicimos un móvil. Y ahí tomamos como referencia la palanca que había sido la controversial para generar una pieza para el siguiente Abierto Mexicano de Diseño y generamos este móvil que se utilizaron las palancas tal cual y se hizo en acero inoxidable, se hicieron 2 piezas, estuvo en una exposición dentro del Abierto y dentro de una tienda en México, en Blend, en una exposición también de Urrea, el móvil equilibrio, las pruebas que siempre hay que hacer. Pero es chistoso porque al final de cuentas, la suma de todas las piezas, la primera sí te la detiene el hilo, pero después cuando pones todas estas abajo con el contrapeso de acero, era pesadísima. Entonces, pues tuvimos que calcularle que 20 kilos, pues más o menos ahí tenemos 10 litros, pues deben ser 10 litros de peso en ese lado para que pudiera funcionar. Entonces, pues sí, a veces decían que era como nuestro laboratorio, el de Mythbusters, ¿no? Los que han visto el programa de Discovery Channel, decían que así estábamos nosotros haciendo pruebas con cubetas, con cosas para que llegáramos a esta parte estética súper bella. Y este es el móvil terminado que abre 5 metros, tiene como 2 y feria de altura y es una pieza espectacular porque de repente te refleja, te ves tú en las palancas, está girando, estos contrapesos de acero inoxidable sólido con las varillas que se flexionan, el acero inoxidable se flexiona por el peso de las piezas y es una pieza muy, muy bonita que dio mucho de hablar, mucho de qué hablar. Y ahora lo padre es que podemos abrir el diálogo, los que quieran hacer preguntas o platicar algo con nosotros, pues estamos abiertos, nos quedan 12 minutos ahorita para hacer preguntas.
Aquí viene nuestra moderadora, Ana Sofi. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias, hermanos Lara, por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros en este Summit Digital Urrea, abriendo con todo el día de hoy. Y pues por lo que vemos en los comentarios, también los asistentes están muy felices de tenerlos aquí como ponentes. Vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Del lado derecho de su pantalla, para los asistentes, podrán encontrar el espacio de chat donde podrán hacer sus preguntas. Vamos a ver cuáles son las preguntas para que los hermanos Lara nos puedan contestar en esta sesión. Muchísimas gracias a todos que asistieron y muchísimas gracias otra vez, Mauricio y Sebastián. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Mira, por aquí nos escribía Abel. Muchísimas gracias, Abel. Claro, nosotros estamos súper orgullosos de esa colección. Quisiera preguntar cómo nutren su formación para realizar este tipo de arte. Pues yo creo que es parte de lo que ¿Cómo es que ustedes nutren su formación para realizar este tipo de arte? Decíamos que lo que nos sirve a nosotros muchísimo es la observación, ¿no? Estar pendientes de lo que sucede, pero no solo en el ámbito de diseño, sino en otras disciplinas del arte, disciplinas incluso de la calle, caminar, ir a mercados, bueno, todo estamos hablando antes del COVID, ¿no? Pero meterte a buscar diferentes elementos que no sabes cómo, pero quedan en tu inconsciente, y cuando estás trabajando un proyecto surgen estos referencias, pues, ¿no? Ana Sofi, ¿nos lees la pregunta o quieres que la leamos nosotros? Dice, ¿en qué punto nutren el proceso? ¿Deciden qué material? Pues bueno, eso te lo va dando el mismo proyecto. O sea, el material es respuesta del mismo concepto del ejercicio. Si es un proyecto que va a ir hacia el mar, pues tienes que pensar en la salinidad, en la humedad del lugar, etcétera, etcétera. Y si es un elemento o un proyecto que va a estar en otras condiciones, pues es exactamente igual. Es decir, el mismo concepto y la misma investigación que hacemos, porque todos los proyectos hacemos una investigación, analizamos y tomamos decisiones sobre eso, nos va llevando a definir cuál es el tipo de material, pero nosotros efectivamente, así como tal, no tenemos una preferencia por el uso de un material específico, sino que el material debe ser respuesta del concepto y de la investigación. Ahora, Doris, lo que dices, si algún material ha limitado en algún momento de la forma o el resultado del proyecto, al contrario, yo creo que no es una limitación, sino un tema de aprendizaje. Hemos aprendido, pues, de termoformados, de aluminios, de cristales, de cerámicas, materiales con los que hemos batallado mucho con las cerámicas, por el tema de que, como decía un amigo, la cerámica es como la reproducción, o es perfecta o no se logra, no estás medio embarazado. Entonces, sí, para el tema de las columnas de Marival le batallamos mucho porque salían con pinholes, algunas cosas, o se hundían las piezas, o hemos hecho cerámica para muchas otras cosas, pero pues, al final de cuentas esos ejercicios, como dice el buen Mito Covarrubias, lejos de que las piezas se echen a perder, se echan a ganar, porque aprendes muchísimo del ejercicio, del error, y al final de cuentas aprendes a no volverlo a hacer, ¿no? A ver, dice, al final, ¿cómo deciden el diseño si el cliente no tiene claro qué es lo que quiere? Pues el chiste de nosotros, al final de cuentas, creo que a lo largo de toda la presentación, como lo vieron, es guiar el proyecto, pero hay muchas compañías que te dan un brief completo y claro, y hay gente que no tiene claro eso. Entonces, para eso, nosotros hacemos unas citas, ya sea ahorita ya por Zoom, pero en el cual entiendes las necesidades del cliente, entiendes para qué está generando y nos volvemos como socios en la parte de diseño con ellos, no necesariamente porque fuéramos a ganar dinero de ellos o del proyecto, sino porque aprendemos juntos, porque tratamos de hacerlo como si fuera un negocio para nosotros, porque sabemos que el diseño, al final de cuentas, es algo que tiene que generar un patrimonio para quien nos contrata. Entonces, entendemos qué cosas se tienen que hacer, o por ejemplo, en el caso de la escuela, pues tenemos que entender quién es el usuario, qué duración tiene, qué presupuesto, etcétera, etcétera, y pues nos vamos guiando
todos juntos, ¿no? Y si tienes un concepto, pues no te pierdes. Al final de cuentas, es algo que te va llevando. Cuando te empiezas a perder, a ver, esto transmite esto que queremos transmitir, no sé, relajación en el tema del hotel o el mar, ¿lo transmite? No, pues entonces vámonos de regreso para acá, ¿no? Sí, también preguntan la importancia del boceto en los diseños. Pues es básico, nosotros todo lo trabajamos como lo vieron a mano, se dibujan todo, se hacen los bocetos y ya después se pasa a procesos de dibujo en 3D. También preguntaban de lo del ahorro de agua, eso depende ya del área de tecnología, de los cartuchos que los expertos tienen. Nosotros como diseñadores nos apegamos a los lineamientos que los expertos de Urrea nos van dando y es así como se hacen las pruebas de eficiencia de agua. Sin embargo, Fernando, lo que dices nos dan a nosotros en ese brief que comentaba, no puede ser más grande de tantas pulgadas el cuerpo, no puede ser más grande de esto, la pared que se genera, pues para tener libre el flujo necesitas dejar, no sé, 1 centímetro, alguna cosa así, pues ya a partir de eso te van dando los lineamientos para después hacer el styling, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los hermanos Lara. Con esto terminamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias de nuevo a los asistentes. Un gusto tenerlos aquí, Mauricio y Sebastián. Gracias de nuevo y nos vemos en la próxima conferencia. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias a ustedes, gracias a los que participaron. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Por ahí quedaron unas preguntas en el tintero. Si quieren, nos pueden escribir directamente al Instagram, por ejemplo, es Lara Hermanos, o nuestra página es www.larahermanos.mx. Nuestras redes sociales, el mío es Sebastián-Lara, el tuyo, Mauricio, es. En Instagram es @Mauricio Lara_. Entonces, cualquier cosa nos pueden escribir por ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Sofía. Gracias, Abel, y gracias a todo el equipo de Urrea. Gracias.